Bueno, ahora sí, arrancamos. Bien, programa Formar, en este curso de Fundamentos Asistenciales en la Internación Domiciliaria, arrancamos con la cuarta capacitación, que es manejo de paciente en cama, con todo lo que esto significa. Muchas veces el paciente en internación domiciliaria tiene dificultad para la movilización y empieza a tener movilizaciones limitadas hasta que en un momento no se puede más que movilizar o queda en cama, el paciente sin poder deambular. Ahí es importante, vamos a hablar de alimentación, de rotación, prevención de escaras, baño en cama, higiene, confort y vestimenta. Durante esta capacitación tenemos muchos tutoriales con videos, porque la explicación de algo técnico como es un baño en cama, charlándolo desde lo teórico, es muy difícil si uno no lo ve. Entonces, para lo didáctico, vamos a utilizar muchos de los tutoriales que ya tiene la empresa. Así que esos tutoriales, como bien decía Ailén, están en el canal de YouTube y lo van a poder ver. Alimentación asistida. Todos los pacientes que están en internación domiciliaria, en general, tienen que tener algún tipo de asistencia a la alimentación. Desde la preparación, algunos comen solos, se alimentan solos y hay que estimular la autonomía del paciente siempre, pero aunque sea por ahí a esos, hay que darle una preparación del alimento. Siempre que preparamos alimentos para otra persona, y más de la tercera edad, tenemos que salir de la lógica del menú hospitalario. Cada vez que yo atiendo a un paciente que tiene cualquier enfermedad, siempre viene el familiar y le dice, no, yo ya le hice, a ver si ustedes saben qué es lo que le hizo, cuál es el menú que siempre le dan a un paciente, sea lo que tenga lo que sea, a ver si alguno se anima a poner en el chat. Hay una combinación de dos cosas que aparecen siempre. A ver si alguno la pone en el chat. Sopa, Sopa, puré puré de zapallo. zapallo, pollo y puré de zapallo, pollo y puré, Pollo- pollo y puré, zapallo hervido. Ahí está, ahí está. Caldo de pollo. ¿Se dan cuenta? Sinceramente uno, si pareciera que el pollo y puré de zapallo es el único menú del hospital, con algunas cosas, una gelatina, una compota, un caldo. Bueno, la alimentación es mucho más que eso. Obviamente el puré de zapallo y el pollo simplifican cosas. ¿Por qué? Porque le estamos dando fibra a través del zapallo, algo de hidratos de carbono, que el zapallo también tiene, y proteína, que es el pollo. Pero en esta lógica de al paciente darle hidratos de carbono, fibras a través de frutas y verduras y proteínas, podemos hacer múltiples combinaciones. Porque un paciente al segundo día que le das puré de zapallo y pollo no tiene ganas de comer. Entonces, tenemos que ampliar un poco la mente y decir, fibras, ¿qué tenemos como fibras? Frutas y verduras. Atentos si el paciente tiene divertículos, como es muy común en las personas mayores, principalmente la mujer. Ahí la verdura no puede ser cruda y no puede tener cáscaras las frutas, por un problema de digestión. Entonces, por un lado, fibras, frutas y verduras, cocidas, procesadas, como sean. Por otro lado, hidratos de carbono. Hidratos de carbono pueden ser arroz, harinas, legumbres, digamos. Y después proteínas tienen que tener carne, pollo, huevo, pescado, queso, ricota. Eso son proteínas. Fíjense, con una combinación de esos tres, la cantidad de alimentos que podemos hacer. No es lo mismo comer un raviol de jamón y ricota que comer un pollo hervido. Entonces, hay que ir variándole la participación alimentaria al paciente. Y después veamos si el paciente puede masticar, porque yo veo pacientes que le dicen, no, le hice un churrasquito de lomo. Y la carne es lo último que pueden incorporar, por una cuestión de masticación. Hay que ver cómo tiene la boca, cómo tiene los dientes, si es que tiene, si tiene fuerza masticatoria. Si puede masticar, le damos para que pueda masticar. No es necesario procesarle todo. Si no puede masticar, bueno, ahí le damos alimentación procesada. Pero bueno, abrir un poco la cabeza con eso. Después,
tenemos formas de alimentar a través de sondas nasogástricas, paciente que no traga o tiene trastorno de la deglución. La sonda nasogástrica nos permite llegar al estómago salteando todo el proceso de deglución. Muchas veces, gracias a esto, el paciente no se aspira, porque si tiene trastorno deglutorio, como por ejemplo el ACV, que es la principal causa de la internación domiciliaria, si el paciente se puede aspirar y hacen neumonías aspirativas. Por la disposición anatómica de los bronquios, todo el alimento que se aspira suele ir a parar a la base del pulmón derecho. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que le cuesta comer y ya nos hizo neumonía de la base del pulmón derecho, tenemos que sospechar que tiene algún trastorno deglutorio. Si el trastorno deglutorio es leve, para sostener la alimentación, no ir a la sonda nasogástrica, le podemos espesar los alimentos. Entonces, podemos espesarlos a través de un puré o procesándolos, o los líquidos, que es lo más difícil, por ahí darle gelatina. La gelatina es una forma de darle líquidos al paciente que tiene dificultad respiratoria. Bien, eso con respecto a la alimentación con sonda nasogástrica. También está lo que existe botón gástrico, que es directamente en la pared del abdomen, tienen un botoncito que se alimenta por ahí. Y el paciente puede incorporar alimentos por ese lugar. Bien. Acá una pregunta que hago siempre: ¿la alimentación tiene que ser estéril? No, la alimentación no es necesario que sea estéril. La alimentación es un error conceptual. La alimentación tiene que ser no contaminada. Lo que nosotros comemos en general no está estéril. Y la principal concentración del sistema inmunológico es en la pared del intestino. Solo aquellos pacientes que tienen una enfermedad inmunodepresiva grave, en los que nosotros le decimos neutropénicos graves, son aquellos que necesitan alimentación estéril. Pero para que sepan ustedes, porque como hay muchas enfermedades que son inmunodepresoras, por ejemplo la diabetes, no llegan a un nivel de depresión tan importante que requieran alimentación estéril. Si el paciente está en el domicilio, no tiene esta condición de necesitar alimentación estéril. Está porque los pacientes neutropénicos que necesitan alimentación estéril tienen que estar internados, aislados en una habitación con características especiales. No podrían estar en contacto con las personas. Bien, entonces, como este no es una necesidad, nosotros no tendríamos que utilizar elementos estériles para la alimentación. Y en esta responsabilidad ambiental que tiene el Grupo Medihome y la Fundación Medihome, la de utilizar elementos descartables para la alimentación, abrir elementos estériles, usarlos y tirarlos, es generar un mal recurso económico y del producto, y aparte una generación de desechos plásticos, porque en general los elementos son plásticos, que le hace muy mal al medio ambiente. Hay que empezar a tener concientización de eso, porque el sistema de salud asistencial somos uno de los principales generadores de descartables. Somos unos contaminantes del medio ambiente que no teníamos por ahí la magnitud de lo que significaba hasta el momento de la pandemia y ver barbijos tirados por todos lados. Pero bueno, entonces, los elementos que se utilizan tienen que estar limpios, no contaminados, pero no necesariamente estéril. Y yo doy siempre el ejemplo de una medicación. Por ejemplo, cuando uno tiene un hijo, hace fiebre y le da un ibuprofeno, el frasquito viene con una tapita. El ibuprofeno viene con una tapita medidora y nosotros la usamos hasta que se acabe el frasco. ¿Y qué hacemos? Llenamos, medimos esa tapita medidora, le damos la tapita, lo lavamos bien, lo dejamos secar y se reutiliza. Ese es el tipo de limpieza que nosotros tenemos que tener por otro elemento. ¿Está? Bien. Ahí explicamos la diferencia entre estéril y no contaminado. Fundamental para entender los requerimientos. Bueno, alimentación no es solo comer.
alimentación es una forma de vincularse. Y más en las culturas como las nuestras, las latinas. Las culturas latinas, nosotros tenemos una descendencia principalmente, estadísticamente, principalmente europea, y dentro de las europeas, la número uno es la italiana. Así que la vinculación desde lo cultural con la comida es básica. Mi familia es italiana y bueno, cumpleaños el perro y nos juntamos a comer. No sé, se recibió alguien, nos juntamos a comer. Tenemos un problema para discutir, nos juntamos a comer. Y la excusa que sea, nos juntamos a comer. Fíjense la foto a la derecha, una reunión familiar. Pero la foto de la izquierda, esto es más anglosajón, en la cultura anglosajón, esto es un velorio. En un velorio donde la gente se junta a comer. Entonces, la comida no es solo alimentación, sino es una forma de vincularse. Vamos a ver ahora un tutorial de cómo es la alimentación asistida y la importancia. ¿Vamos a verlo? No se escucha el audio. Otra vez tenemos el problemita con el audio. Sí. A ver, para un cachito. Vamos a hacer lo que hicimos la otra vez y ustedes me dirán si ahí lo resolví. Un segundo. ¿Escucha? Mi nombre es Corina Ahí Macarrones está. Ahora se escucha. y hoy vamos a hablar un poquito sobre la alimentación asistida. Esto consta de ayudar a un paciente a alimentarse cuando no lo puede hacer por sus propios medios. Hay varias cosas a tener en cuenta y la primera es tratar de armar un ambiente fuera del lugar donde nuestro paciente pasa la mayor parte del tiempo, que generalmente suele ser la habitación. Entonces vamos a armar un lugar, si puede ser el comedor muchísimo mejor, con una mesa donde esté lo más limpia posible para evitar todo lo que son los elementos distractores, como la televisión, como el celular, animales que anden por ahí o chicos. Y si podemos armar un clima con un ambiente sereno, con una música suave, mejor todavía. Una vez que yo tengo el lugar ambientado, pensado, ideado, voy a pasar a la higiene, tanto de manos mías como de mi paciente. Una vez que eso está realizado, le voy a avisar lo que vamos a realizar, que en este caso es darle de comer. Entonces le digo, Susana, vamos a alimentarnos, la comida ya está. Una vez que la llevo al lugar, algo que tengo que tener en cuenta es que el alimento tiene que tener una temperatura templada y agradable, ya que no puedo ni tocar ni soplarle la cuchara. ¿En qué lugar me voy a poner? Porque lo ideal es que yo me siente y no que intente darle de comer parada, cruzada o con el celular. Esas cosas son las que debemos evitar, ya que ella se tiene que sentir acompañada en el momento de su alimentación. Me voy a poner del lado de la mano donde Susana utilizaba para escribir. En este caso va a ser la derecha. Entonces yo me voy a sentar y le voy a comentar que vamos a empezar a alimentarnos. Susana, ¿arrancamos con la alimentación? Vamos a tener una cuchara chiquita, porciones pequeñas, se lo ofrezco, le digo que trague. ¿Tragaste bien? Móstrame. Bien. Vamos a proceder a la hidratación para asegurarnos de que no quede nada de alimento en la cavidad bucal y preguntarle si la comida está rica. ¿Está rico? ¿Te gusta? ¿Querés que te lo vuelva a hacer? Volvemos a comer. Ya que algo que tenemos que tener en cuenta, ¿tragaste? A ver, móstrame. Que la alimentación es un momento de vinculación. Entonces yo tengo que aprovechar este espacio para poder charlar con ella, para poder hablar, para poder mirarla, para poder encontrar un contacto, si puede ser verbal o a veces tan solo con la mirada. Una vez que nosotros terminamos con la alimentación,
Vamos a esperar media hora para asegurarnos de que ella haya podido tragar si quedó algo en la cavidad bucal, esté toda su zona limpia, y recién ahí vamos a volver a acostarla. Y por último, y algo que es muy importante, es comprender que la alimentación no es el acto de llevar solamente un alimento a la boca, sino que tiene que ver con un disparador de emociones, de recuerdos, de sensaciones, y es por eso que los invito a hacerlo con mucha responsabilidad y conciencia. Bien, bárbaro. ¿Se escuchó bien? ¿Salió todo bien? Perfecto. Bien. Hay algunos comentarios, Dari, A sobre los que ver, vos venís. sí, pásame. Noelia nos dice que ella los descartables los cambia cada 2 o 3 días, cuando los alimentos suelen ser muy espesos y grasos, entonces después de unos días se tapa. Bien, Nosotros, ¿no? Está bien, esa observación le doy un toque técnico. En los elementos plásticos, la recomendación es cada 3 días cambiarlos igual, aunque los laven, aunque los tengan limpios. ¿Por qué? Porque la alimentación tiene elementos que los pueden perjudicar y por más que estén limpios, secos y guardados en la heladera, existe la posibilidad del crecimiento de algún hongo o algo que está bien que cada 72 horas se cambien, por un método de seguridad. ¿Qué otra cosita? María Karina dice que su paciente tiene sonda nasogástrica y que la alimentación y el agua también es suministrada por sonda y cada vez que se hace el cambio se tira el estuche. No sé, debe estar diciendo el envase donde se pone la alimentación. Eso, si cada vez que lo alimentan lo tiran, están generando una cantidad de descartables y mal uso terrible. Hay que sostenerlo. Yo les digo esto siempre, que al menos 72 horas lo tendrían que tener lavándolo siempre entre alimento y alimento. Bien, ¿alguna pregunta más? El Buster lo cambio todos los días. Bueno, a esto me refiero, que cada 72 horas tranquilamente, manteniéndolo limpio, se puede utilizar. Perfecto. Bien. Listo. Van hacia eso las preguntas. Fíjense, recién Corina en el video nos decía, remarcaba esto, que la alimentación es un momento de disfrute y nos lleva hacia un lugar. Es un estímulo a la memoria. El principal estímulo sensitivo que va a la memoria tiene que ver con el olfato y con el gusto. Ustedes cuando entran a un lugar y sienten un olor que les hace acordar algo, automáticamente va hacia la memoria. En la película Ratatouille, no sé si alguno la vio, si tiene chicos o le gusta la película de chicos, el famoso evaluador de alimentación, que era tan difícil, le cocinan un ratatouille y apenas lo come se traslada a su infancia. Y a nosotros nos pasa, cuando comemos una comida que nos gusta de nuestras abuelas, no solo nos gusta la comida, sino nos gusta lo que nos genera, nos traslada hacia la infancia, que es un momento que en general a la gente le gusta mucho. Entonces, las comidas tienen que ser sabrosas, condimenten, pónganle amor, pónganle sabor. A la comida es una forma de dar amor. Bien. María Karina dice además, y la vista del plato. No nos olvidemos de la parte visual también, ¿no? Exactamente. Cómo uno ordena los alimentos, los colores, no deja de ser importante. No deja de ser importante. Bueno, avanzamos en esto, ya jerarquizamos la alimentación, hablamos sobre los descartables y todo. Hablamos de la prevención de úlceras de decúbito. Las úlceras por decúbito son una de las complicaciones principales del paciente en cama. Son lesiones por presión, la misma presión del cuerpo genera que se aplasten los tejidos, entre ellos la piel, y se colapsan los vasos que le llevan sangre a ese tejido, y un tejido que no está irrigado se necrosa, o sea, se muere. Ese tejido no le llega oxigenación ni alimentación. Entonces, las lesiones por presión, úlceras por decúbito, son lesiones de la piel en los tejidos y los tejidos subyacentes que pueden variar desde el enrojecimiento leve
hasta un daño grave con pérdida total de tejido, y ahí se pierde la barrera que es la piel inmunológica, y vienen las infecciones, exposición de músculo hasta hueso. Y sepan que una úlcera se puede llevar la vida del paciente. Entonces, toda úlcera es consecuencia de que hay algo que no se hizo de la mejor forma, porque la úlcera es algo que se puede prevenir. Fíjense, acá tenemos el dibujito de arriba del paciente acostado y los lugares de apoyo, como la región occipital, los omóplatos, los codos, la región sacra, que es entre medio de la cola, que es la más común de todas las úlceras. Después la región trocanteria, que es acá el costadito de la articulación de la cadera, y las de talón. Estas son las úlceras más comunes. Pero sepan ustedes que si el paciente por alguna razón no tiene esta posición al acostarse y apoya otra área, el área de apoyo es el área que se ulcera. Y estas 4 etapas de ulceración que nosotros vemos, que es la etapa de enrojecimiento, la etapa 1, la etapa 2, la de pérdida ya de sustancia, de piel superficial, la etapa 3, de piel profunda y la exposición de tejidos profundos como los músculos, y la etapa 4 ya hay exposición ósea, esto llega hasta los huesos. Vamos a ver acá algunos ejemplos de úlceras. Fíjense ustedes que a la derecha en grande tenemos la típica úlcera sacra, que es entre medio del glúteo, la región sacra. Esta está bastante limpia, esta úlcera está curando. Fíjense que en el medio, ese tejido blanquecino que se ve ahí, es tejido de granulación que está queriendo curar y tiene los bordes limpios. Esta úlcera se ve que la han realizado lo que se llama una toilette quirúrgica, sacando todo el tejido necrótico y negro. Fíjense, a la izquierda abajo, la úlcera de talón, esta que ya tiene tejido negro necrótico. Esto hay que hacerle una toilette. El médico tratante verá cuál es el momento de hacérsela. Yo tenía un profesor, un traumatólogo, el doctor Del Cel, muy conocido traumatólogo, docente, con muchos años, fue docente mío cuando tenía 91 años, 92 años. Fíjense si era grande, ya falleció, si era grande, que fue traumatólogo en la Segunda Guerra Mundial. O sea, en la Segunda Guerra Mundial él ya era traumatólogo. Fíjense qué edad tenía. Y él decía, lo negro a la chacarita, haciendo referencia al cementerio. Lo necrótico siempre tiene que estar afuera para darle posibilidad de crecimiento al tejido vivo. Vamos a ver un video de prevención. Les voy a comentar lo que es una úlcera por decúbito. Una úlcera por decúbito es la presión que ejerce el hueso sobre una superficie, ya sea un colchón, una almohada, una silla. Las úlceras se pueden evitar por intermedio, o sea, hay 2 funciones fundamentales, que es el control de la piel y la higiene. Las úlceras se clasifican por grados. Tenemos la de grado 1, que es el enrojecimiento de la piel, que al tacto no queda blanco. Ese es grado 1. Grado 2 es una ampolla que puede estar abierta o no, que solo afecta el grosor de la piel. Grado 3 es cuando no solo afecta la piel, sino el músculo y la parte grasa de esta. Y grado 4 es la de más gravedad, que no solo afecta a la piel, el músculo, sino que puede llegar hasta el hueso. Los factores de riesgo son incontinencia, hábitos tóxicos, falta de higiene, falta de movilidad, pérdida de la conciencia. Las úlceras
en general son evitables. Los dos pilares fundamentales son el control de la piel y la higiene. El control de la piel se va a hacer todos los días con la higiene. Para esto tenemos que cuidar que la cama siempre esté limpia, estirada, que la paciente no tenga ropa con costuras que puedan marcarle la piel. Para la higiene se utilizará agua tibia con jabón neutro, se secará muy suavemente, se evitarán las colonias y alcoholes. Se hidratará la piel con cremas hidratantes y se controlará diariamente que no aparezcan zonas enrojecidas. Las zonas más propensas para que se formen úlceras por decúbito son según la posición del cuerpo del paciente. Decúbito supino o boca arriba, las zonas que tenemos que controlar son occipital, escápulas, espalda, codos, sacro, caderas, coxis, talones y dedos de los pies. Decúbito lateral, vamos a tener que prestar mayor atención a cresta ilíaca, pabellones auriculares, costillas, trocantes, maleolos, tibia y dedos y lateral del pie, las rodillas. Decúbito prono o boca abajo, vamos a tener que... Bien. Ahí se cortó. Contenerlos, pensar que todos tenemos o una mamá o un papá o un hermano, un hijo que puede estar en el lugar de ese paciente. Entonces, como profesionales tenemos que abogar a que la empatía es lo principal en nuestra profesión. Bien, bárbaro. Fíjense cómo se sigue haciendo hincapié en la empatía. Acá hablaba principalmente de los factores de riesgo, el uso de desinfectantes, es algo que quiero subrayar, ya lo hemos hablado alguna vez, al paciente no hay que higienizarlo con desinfectantes, ni Pervinox, ni clorhexidina, ni agua oxigenada, ni alcohol, porque esos desinfectantes son irritativos para la piel. A veces se creen que le hacen un bien lavándolo todo con Pervinox al paciente y después se irrita la piel y termina haciendo lesiones. Si el paciente se higieniza con, lo van a ver, con elementos de higiene habitual. Y de todos los factores de riesgo, el principal es la falta de movilidad. Es el principal. Úlcera que el paciente no se moviliza, no cierra jamás. Si no le sacamos el apoyo a la úlcera, no cierra jamás. No sé, Irene, si hay alguna pregunta del chat. Sí, hay preguntas. Antes que hago un paréntesis porque veo que siguen subiendo por ahí datos. Les repito, para la certificación tienen que poner en un mismo mensaje nombre, apellido, localidad a la que pertenecen y dirección de correo electrónico. No es necesario el DNI, pero estos 3 datos tienen que estar sí o sí para poder recibir la certificación, ¿sí? En el mismo mensaje, porque por ahí estoy viendo que suben con errores o suben por ahí datos que no son necesarios. Nombre, apellido, localidad a la que pertenecen y dirección de correo electrónico. Quienes no pusieron esos 3 datos, por favor, reenvíen el mensaje con los datos correctos, así evitamos los errores y les puede llegar la certificación. Ahora sí, seguimos. Bien. ¿Cada cuánto podemos o es recomendable rotar a los pacientes? La recomendación es que cada 2 horas se rote el paciente en los lugares de apoyo. Cuando más
rotación tiene, mejor. Pero la recomendación en todos lados es 2 o 3 horas, y yo elegiría 2 horas que se lo rote el paciente. Lo principal cuando uno va a rotar es cambiarle los puntos de apoyo. ¿Y qué significa esto? Me tiro un poquito la compu para adelante para oficiar de paciente. Si el paciente está así, derecho, tiene un punto de apoyo. Nosotros, con colocarle una almohada por debajo de este hombro, le rotamos un poquito y ya le cambiamos los puntos de apoyo. Sepan ustedes que ya cambió el lugar de la piel donde se está haciendo apoyo. Entonces, a veces, con 2 almohadas, una por debajo del hombro y una por debajo de la cadera, se la ponemos del lado derecho, gira así, en otro sin almohada y en otro con la almohada del otro lado. Vamos cambiando el punto de apoyo solamente con 2 almohadas. No se necesita mucho más. Y hay que variarle las posiciones porque el paciente suele tener una posición en donde él se siente cómodo y quiere ir tendiente a quedarse en esa posición. ¿No sé, alguna pregunta más? ¿Cada cuánto cambiamos los pañales? Bueno, ahora lo vamos a ver. Más adelante tenemos el cambio de pañal. Bien. ¿Alguna pregunta más que surge? Como somos muchos, hay muchas preguntas. Está bien, está bárbaro. Sí, aparte en el medio van pasando los datos. Seguimos. Seguimos. Ahora pasamos a decúbito prono o boca abajo. Se colocarán 2 almohadas ayudados por la salea debajo de abdomen y tórax de la paciente. Otra almohada en los tobillos. Y las manos pueden estar extendidas con la palma para arriba o bien flexionando los codos en forma de cruz apoyadas acá arriba. Esta acción que acabo de demostrarles es para la prevención de lesiones por decúbito en la posición prono o boca abajo. Bien, ahí fíjense que lo básico es para todos igual. Ahora vamos a ver otras acciones, pero siempre es cambiar el punto de apoyo. Y en este caso, que utilizó varias almohadas, es la estrategia de distribuir el peso en distintos puntos de contacto para que los puntos de contacto no tengan tanto peso. Si una persona está sentada en la cama, la cola lleva casi todo el peso del tronco. Entonces, la persona acostada ya va teniendo más puntos de apoyo y es menos posibilidad de que se escape. Entonces, ahí con las distintas almohadas pudo distribuir los puntos de apoyo y que después en la rotación le vamos cambiando la posición de las almohadas y lo vamos rotando al paciente. Vamos al otro Nos preguntan ¿vale? ¿qué pasa cuando el paciente tiene fractura de caderas y prótesis? Bien, en la fractura de cadera, si está fracturado, obviamente es una urgencia, hay que consultar si se fracturó. Pero entiendo que la pregunta va hacia si se fracturó y le pusieron una prótesis de cadera o está recién operado. Bueno, generalmente lo que se recomienda es que tenga una almohada entre las piernas, más allá de todas estas recomendaciones generales del apoyo, que son para todos igual, pero que tenga una almohada entre las piernas. ¿Por qué? Porque el gran problema, imaginemos que estas manos que son mis piernas, es cuando se cruzan las piernas. Porque si la cadera va hacia adentro, si estos son los 2 pies, si uno va por encima del otro y se mete hacia adentro, tenemos chances de luxación de la prótesis. Entonces, si estos son los 2 pies y tenemos en el medio una almohada, nos aseguramos de tenerlo siempre un poquito entreabierto, que eso previene las luxaciones de la prótesis.
No sé si hay otra pregunta. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene POC? Bien, el paciente EPOC que tiene dificultad respiratoria, la posición mejor para que pueda tener mayor capacidad respiratoria es la de semisentado. Al paciente, si está un EPOC, si está completamente acostado sin almohada, el peso del abdomen apoya sobre el diafragma y el paciente en cada respiración tiene que empujar el peso del abdomen, compite con ese peso. Si el paciente está semisentado, el peso del abdomen va hacia abajo y el descenso de los diafragmas son mucho mejor y gana hasta un 30% de la capacidad ventilatoria. Entonces la posición es posición de semisentado. Igual hay que rotarlos igual hay que variar los puntos de apoyo para que no se caigan. Otro ejemplo, con traqueotomía. Bien, no varía. El paciente con traqueostomía, tranquilamente las mismas recomendaciones que estuvimos dando hacia ahora. Con un paciente sin miembros inferiores. Bien, bueno, esta es una buena pregunta. Porque cuando yo les decía, les di los puntos de apoyo en generales, pero si a un paciente le falta un miembro, el punto de apoyo es distinto y le tenemos que cuidar el muñón, porque el muñón suelen escararse, suelen apoyarse. Entonces, lo más importante es que pensar en el fundamento de por qué se escara una persona. Ahí yo siempre digo, uno puede aprender lo que le dicen, aprendiendo de memoria todo, pero si uno entiende la base fisiológica del procedimiento, puede afrontar cualquier situación. Ejemplo, paciente le faltan los dos miembros inferiores. Bien, el peso del paciente va a estar distribuido más que nada en las caderas y en el tronco. ¿Por qué? Porque no apoya el talón porque no los tiene. Entonces, ahí tenemos que rotar los puntos de apoyo. El peso del paciente en general se concentra en menor superficie. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo evito obstruir la vía aérea? Bien, entiendo que quizás sea relacionado con el decúbito prono. Es decir, el paciente está boca abajo, para que no se obstruya la vía aérea, la cabeza tiene que estar en forma lateral. Pues si lo tenemos boca abajo, se obstruye la vía aérea. Bien, ¿no sé alguna otra pregunta? Seguimos. Seguimos. Ahora les voy a hablar de la prevención de lesiones por decúbito, inmovilización de paciente. Cuando el paciente está en decúbito supino o boca arriba, vamos a colocar una almohada debajo de la cabeza que cubra los omóplatos. Se va a colocar otra almohada debajo de cada brazo para que los codos no hagan presión en la cama. Y colocaremos otra en los tobillos y otra en la planta de los pies para que queden rectos. Esta es la posición para evitar que la paciente se nos escare estando en esta posición de cúbito supino o boca arriba. En la posición de cúbito supino o boca arriba, para evitar lesiones por decúbito, tenemos que utilizar las almohadas en las posiciones que les acabo de mostrar. En caso de que el paciente sea delgado y pueda colaborar, le vamos a pedir que flexione ambas rodillas y con ambas manos se tome del respaldo de la cama. Vamos a pasar nuestras manos por debajo de la espalda del paciente, separando nuestras piernas y flexionando nuestras rodillas para no perjudicarnos nosotros. Bárbaro, perfecto. Bien,
ahí dio otra recomendación que para los pacientes de POC sirve mucho. Esto de agarrarse del respaldo del paciente. Cuando hay un paciente asmático, de POC o con dificultad respiratoria, la posición semisentado, y si se agarra el respaldo del paciente, toma como un punto fijo y mejora la respiración. Es una forma de mejorar la técnica respiratoria también. Bien, no sé si hay alguna pregunta antes de pasar a higiene y confort. ¿Con qué se puede curar una escara en el talón? Bueno, no estaban los alcances de la capacitación, pero vamos a charlarlo igual, porque somos un montón de personas. La curación de las escaras tiene múltiples estrategias. Van a encontrar que hay médicos que la curan con una cosa, con la otra, pero vamos a hablar de generalidades antes de decirle curarla con esto. Lo principal es mantenerla limpia, porque es un lugar donde se junta material necrótico, hay que sacar el tejido muerto, dejar el tejido vivo para que el tejido vivo pueda cerrar. Mantenerla limpia, se pueden utilizar ahí algún desinfectante si vemos que está sobreinfectada. Si está muy limpia y no está sobreinfectada, con mantenerla limpia con agua y jabón es correcto. Si está con infección activa, muchas veces necesita tratamiento antibiótico. Si tiene bolsillos hay que debridar los bolsillos para sacar el material de adentro, porque si no abrimos esos bolsillos, el antibiótico no llega a ese lugar. Y atento a tratar de no usar Pervinox, porque el yodo inhibe el crecimiento de tejido nuevo. Es un muy buen desinfectante, pero inhibe el crecimiento de tejido nuevo, y en algunos pacientes hacen reacción inflamatoria con el Pervinox. Entonces, en realidad con el yodo povidona, vamos a no decir marca, con el yodo povidona. El agua oxigenada es muy buena para hacer limpieza porque rompe la estructura de las células que están necróticas, sirve muy bien para remover, pero también rompe las células nuevas que se están generando. Entonces, agua oxigenada en una primera instancia, cuando tenemos una herida sucia, está muy bien, pero para el día a día no. Y en algunos casos se puede utilizar algún bacterio estático que absorba secreción, que hay muchísimos elementos que nos otorga la medicina, que estimulan el crecimiento, que tienen colagenasa, que es una enzima que es cicatrizal, y otros que están más al alcance de la mano, por ejemplo, que es el azúcar. El azúcar es un bacterio estático, evita el crecimiento bacteriano, absorbe la secreción de líquidos y evita que las úlceras se contaminen. Ustedes sepan que las frutas, antes, en la época pre-heladera, donde no había heladera, la única forma que había de comer frutas fuera de la estación era haciendo mermeladas. Entonces el contenido de azúcar que tiene la mermelada previene que se descompongan las frutas. Entonces el azúcar tiene elementos bacteriostáticos. Algunos hablan de la miel tiene muchísimos elementos bacteriostáticos, pero la miel puede estar contaminada, entre ellos puede tener toxina botulínica, entonces tendría que ser una miel estéril, y esterilizar la miel es más raro. Entonces, con azúcar se puede usar. En el caso, por ejemplo, que tengamos alguna sobreinfección con una lámina verde manzana, tenemos que pensar que puede haber un germen que se llama Pseudomonas aeruginosa, que crece en los desinfectantes. Entonces es muy difícil de curar con los desinfectantes la pseudomonas. Si hay una superficie verde manzana, ahí habría que tomar una muestra para cultivo y para certificar esto, pero estamos hablando generalidades y dando ejemplos. Las pseudomonas se curan con vinagre al medio, en solución de 50% vinagre de alcohol, 50% solución fisiológica. Por eso les hablo de esta generalidad. Las escaras tienen un abordaje múltiple y de distintas características de acuerdo a la característica de la escara. Por eso es importante que el médico tratante la vea y vea en qué situación está para ir variando el tratamiento por la característica de la escara y por los distintos estadios de evolución. Pero lo principal
para esta capacitación es mantenerlas limpias y la rotación del paciente. No sé si hay alguna otra pregunta, me extendí mucho. Sí. ¿Cómo movilizar un paciente con obesidad mórbida si sos una sola persona? Bien, bien. Dentro de las técnicas para movilizar a alguien con mucho peso, lo que tenemos que hacer es primero utilizar la posibilidad de movilización del paciente. Si el paciente está acostado de esta forma, le decimos que, y lo queremos rotar para este lado, le decimos que empiece a mandar peso para aquel lado. Ejemplo, la mano para este lado, la pierna también para ese lado, y se empiece a mover el paciente, nosotros lo tomamos del hombro y acompañamos la fuerza del paciente en la rotación. Y apenas lo rotamos, le ponemos ahí, por ejemplo, una almohada para cambiarle los lugares de peso. Nos ayudamos de los movimientos propios del paciente. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Qué síntomas tenemos que visualizar para llamar al profesional para realizar un toilet? Bien. Signos de alarma para las escaras. Primero, síntomas sistémicos. ¿Qué son los síntomas sistémicos? Que son síntomas que tiene el paciente más allá de lo que pasa localmente en la escara. Si el paciente tiene fiebre, si lo vemos más decaído, más deshidratado, si no quiere comer, si está con tendencia al sueño, si está con taquicardia, si está hipotenso, le baja la presión. Algunos síntomas generales que nos dicen que algo está pasando y no está bien. Y después, si la vemos muy enrojecida, con mal olor, supurada, con bordes negros, con bolsillos, siempre es momento de consultar. ¿Qué pasa con los pacientes con diabéticos que no puede utilizarse el azúcar? Bien, sí, se puede utilizar el azúcar para curar la escara en paciente diabético. No le altera la glucemia al paciente. El azúcar va localmente, ¿no? Cuando hablamos de utilizar azúcar, va localmente. Sí pueden usarlo los pacientes diabéticos. Acá nos dicen que se recuperaron muchas úlceras lavando con solución fisiológica y Platzul y con azúcar y rotación cada 2 o 3 horas. Dice que es la técnica que mejor le resultó. Sí, una técnica básica. El Platzul tiene vitamina A. Hay una etapa de la úlcera que hay que poner, la vitamina A, que es regenerativa. Tiene sulfato de plata también, que es un antiséptico. Es una crema muy utilizada. Hay otras también, pero bueno, es una marca muy utilizada. ¿Alguna más? En otro caso, nosotros hacemos limpieza con suero fisiológico y ácido bórico al 5% y tapamos con una gasa con azúcar. Y para prevenirlas ponemos Curapel. Bien, el ácido bórico lo que hace es generar una superficie ácida en la superficie de la escara, evita el crecimiento bacteriano, pero ojo que el ácido bórico puede ser un poco agresivo y retrasar la cicatrización. Bien, ¿algo más? Seguimos. Seguimos. Bueno, higiene y confort. En la internación domiciliaria nos da la ventaja de asistir a un paciente en su entorno familiar. Esto es algo que es una ventaja de la internación domiciliaria que nosotros ya lo conocemos. De ahí el compromiso de Mijón a nivel del medio ambiente, como hablamos. La higiene y confort tiene que realizarse con los elementos habituales de higiene. El paciente hay que utilizar jabón líquido, jabón en pan, sus propias toallas, sus propias esponjas. Yo suelo decir que tiene que utilizar los elementos de higiene familiar, pero no compartirlos. Digo, tiene que usar lo mismo que usa la familia para bañarse, pero no compartirlos. Y una buena técnica para esto es elegir un color el que quieran, ejemplo verde, y que la toalla del paciente sea verde, el repasador del paciente sea verde, la esponja del paciente sea verde, y todos los elementos del paciente sean de un mismo color, para que dentro de la familia sepan que hay algo de color verde, no tiene que utilizarse para no tener una contaminación cruzada. Vamos un poquito a ver un video sobre alimentación. Sobre higiene y confort, perdón, alimentación. Buenas tardes, mi nombre es Ana Juárez, soy licenciada en enfermería y docente de la salud.
Hoy les voy a hablar del higiene confort en el paciente encamado. La higiene confort es un procedimiento que se realiza para el bienestar de la salud mental y física de las personas que no pueden realizarlas por sí mismas. Los elementos que vamos a necesitar son los siguientes: 2 sábanas, funda, cubrecama, toalla grande, toalla chica, torundas, esponja, algodón, palangana, chata, jarra, shampoo, acondicionador, jabón líquido, gasas y guantes descartables para la higiene bucal, cepillo dental, baja lengua y vamos a necesitar paño. Para comenzar a realizar el procedimiento, vamos a llevar todos los materiales a la habitación del paciente. Le vamos a explicar al paciente qué es lo que vamos a hacer. Susana, voy a realizar higiene confort. Vamos a empezar por el cabello. Luego me coloco los guantes. Tomo las torundas para colocar en los oídos, para cuando le lave el cabello no le entre agua en ellos. Coloco la palangana y la toalla chica alrededor del cuello. Con agua tibia voy a mojar el cabello. Echamos el shampoo y con la yema de los dedos vamos a lavar suavemente. Luego enjuagamos, cuidando que no quede ningún resto de shampoo. Retiramos la palangana. Y envolvemos con la toalla que habíamos puesto alrededor del cuello el cabello. Luego lavamos la cara. Lavamos cara, cuello y oídos. Y luego enjuagamos con agua sola. Ahora procedemos a lavar cara, pidiéndole a la paciente que cierre los ojos para evitar la entrada de jabón. Cerrar los ojos. Lavamos cara, cuello y oídos. Luego enjuagamos con agua sola. Luego descubrimos el torso del paciente y vamos a higienizar. Brazos, manos, axilas y la zona del surco mamario. Secamos.
y cubrimos el torso de la paciente para su privacidad. La rotamos de lado. Higienizamos espalda. La volvemos a sumar. Colocamos la chata. La paciente va a flexionar las rodillas. Colocamos la chata. Vamos a lavar piernas, pies, secamos. Y para la higiene, si la paciente es mujer, vamos a utilizar antiséptico con algodón y vamos a empezar por los labios mayores, los labios menores, siempre desde el pubis hacia el recto. En caso de que sea varón, el prepucio lo tiramos hacia atrás, que quede el glande al descubierto, se higieniza de forma circular y luego se seca suavemente y se vuelve el prepucio para que cubra el glande para evitar infección. Para la higiene bucal vamos a necesitar un cepillo dental y baja lengua. En caso de que el paciente tenga prótesis, se usará bicarbonato de sodio. Y si el paciente está en estado de inconsciencia, nunca debe tener colocada la prótesis, porque puede broncoaspirarse, se la puede tragar, puede ahogarse y tiene un accidente. Bien, ahí para un segundito. Otro dato ahí de color con respecto a las prótesis no se cepillan, no se usa pasta, se utilizan los bicarbonato, agua y jabón, cepillo de dientes con jabón, jabón de lavar la ropa, se higieniza así, o agua con bicarbonato. Nunca con abrasivos como la pasta dental. No se cepilla con pasta dental las prótesis porque se le lesiona la superficie y ahí crecen bacterias. Así que por ahí no. Ahí vieron que el baño es súper completo, el que se le dieron en cama. Seguramente mucho mejor de lo que algunos nos hemos bañado hoy a la mañana. También, antes que me pregunten, les digo, existen algunas esponjas que ya vienen con jabón, conocidas como baño fácil. Es una alternativa a este tipo de baños, pero no es mejor. Si no, se llamaría baño mejor. Es más fácil usar, por eso se llama baño fácil. Pero esta técnica, como muchas otras técnicas que hay, es un baño mucho más profundo. Por ahí leí en el chat que decían, ¿qué hacemos con el paciente que no se quiere bañar? Bueno, hay que ver cómo lo bañamos a ese paciente para que no se quiera bañar. Lo mejor es persuadirlo y tener un manejo del baño de esta forma, con amabilidad y respetando su pudor del paciente. Así que de esa forma por ahí tiene más ganas.
No sé, Irene, si hay alguna otra pregunta. Se armó un mini debate acá en A ver. el chat con respecto a la hidratación del paciente, Bueno. cuál debería ser el ritmo, ¿no?, de hidratación y cómo nos damos cuenta si un paciente está deshidratado. Bien, dos cositas. Primero vamos a evaluar al paciente si está hidratado o no. Bien, viendo, si podemos pesar al paciente, es una forma técnica de decir, este paciente en los últimos días bajó de peso, probablemente sea por pérdida de líquidos, porque sabemos que en un paciente adulto, 60-65% somos agua. Una cosa es el peso. Otra forma técnica es habiendo medido los ingresos y egresos del paciente. Si venimos midiendo cuánto le damos y cuánto el paciente orina, calculamos ahí si hay un déficit de líquido. Y después, clínicamente, miramos si tiene los ojos secos, le hacemos sacar la lengua, si tiene la lengua seca, si le tomamos el pulso y el pulso es saltón, porque falta volumen endovascular, el pulso es saltón, si la piel está seca, si orina poco y la orina es oscura y concentrada, si le hacemos el pliegue de la piel, que lo apretamos y no vuelve rápidamente, este es uno de los más conocidos, pero de los menos efectivos, porque a la hora de un adulto mayor, por ahí le sobra piel, le apretamos el pliegue y no vuelve rápidamente y no nos dice mucha información. Y en un chico joven, para que esto se enlentezca, tiene que estar muy, muy deshidratado. Entonces, con todos estos parámetros que yo les di, vamos a tener idea, información, también con los signos vitales, si la presión está baja, si la frecuencia cardíaca está alta. Bueno, son signos que la sumatoria nos da la información de que el paciente puede estar deshidratado o no. Y cuánto le damos al paciente de líquido depende de muchos factores, muchísimos factores, propios del paciente y de la inclemencia del tiempo. Si un día hace mucho calor, hay que darle mucha agua al paciente para evitar el golpe del calor, porque uno de los mecanismos de perder temperatura es la evaporación de agua a través de la piel. Entonces, ahí le damos mucha hidratación. Si el paciente tiene una insuficiencia renal con mal manejo de volumen, tiene una hidratación restringida, entonces tenemos que medir bien la cantidad de líquido que tiene. Si uno habla de una generalidad, entre 1,5 litros y 2 litros de agua en general está bien, pero es una generalidad. No es lo mismo en un paciente que pesa 100 kilos y está con una diabetes que no está bien manejada, que orina un montón, ese paciente nos puede deshidratar más fácil. No es lo mismo en un paciente que tiene una herida abierta y está trasudando líquido, ese paciente hay que hidratarlo más. No es lo mismo en un paciente que está con tratamiento diurético por alguna otra causa, bueno, también. Entonces, la generalidad nos habla que 1,5 litros, 2 litros podría llegar a ser correcto en un paciente que está estabilizado. Pero sepan que es un dato variable. No se puede decir todo el mundo 2 litros por día. Por eso quizás se armó algo de discusión. Sí. Bueno. Con las experiencias de cada uno. En pacientes semidependientes, ¿se le puede pedir que se lave sus partes íntimas? Sí, y está bien que abordemos eso. Hay que respetar mucho al paciente en su intimidad. El paciente, la edad que tenga, la enfermedad que tenga, el estado neurológico que tenga, respetemos su intimidad. Yo he visto pacientes súper añosos con Alzheimer o lo que sea, y cuando uno los va a revisar, tienen algún gesto de incomodidad, entonces hay que decirle al paciente, vamos a higienizarte, querés higienizarte vos acá, querés pasarte, lo asistimos y no, pero démosle la autonomía y decisión que el paciente maneje su intimidad a la hora de la higiene. Martín Romero nos pide explicar cuidados post-mortem, vamos a tomar nota. Bueno, para otra capacitación. Para otra capacitación. ¿Qué pasa cuando no quieren hidratarse? Cuando el paciente no quiere hidratarse, la negativa. Bien. Nos tenemos que preguntar por qué, ¿no? Si nosotros le damos agua solamente, bueno, quizás
tenemos que variar dándole otra cosa que sea más sabroso, un jugo, un té. Un té frío es una buena opción también para hidratar en verano. Gelatina, frutas. A veces cuando no podemos hidratar con líquidos, hidratamos con alimentos. La gelatina tiene 98% agua. Básicamente le estamos dando agua cuando le damos gelatina. Las frutas tienen 85, 90%, depende de qué frutas, contenido de líquido. Entonces, cuando le estamos dando fruta al paciente, de alguna forma también lo estamos hidratando. Perfecto, seguimos. Seguimos, vamos. Bien, a ver si nos quedó algo. Si esta vez ya la dimos. Higiene y confort ya lo dimos. Bien, acá les pongo donde pueden buscar los tutoriales. Ahí en el canal de YouTube de Medihome van a estar todos los tutoriales y van a estar también las capacitaciones estas que estamos dando a cuidadores. Van a estar también otras capacitaciones a médicos que hemos dado sobre distintos temas, desde anemia. Está el conversatorio que tuvimos con Facundo Manes en su momento, que fue interesante también. Así que van a encontrar muchas cosas interesantes donde pueden participar. Bien, ahora vamos a ver cambio de pañales. Yo le sumé un video que es comercial, es un video comercial de una marca de pañales, pero me parece que lo explicó muy bien, así que les vamos a poner este video para que lo veamos y las preguntas que surjan sobre cambio de pañal las vamos a ir resolviendo. Hoy aprenderemos cómo cambiar un pañal a una persona en cama. Asegúrate que la persona esté echada boca arriba. Despega las cintas de los laterales. Enrolla la parte delantera del pañal hacia adentro. Pinta la zona delantera. Dobla la pierna izquierda y recuéstalo de forma lateral. Limpia la zona posterior. Enrolla los laterales del pañal hasta el final. Utiliza un nuevo pañal y verifica que las cintas plegables queden en la parte de arriba. Coloca el pañal limpio y estíralo. Recuéstalo nuevamente. Dobla la pierna derecha y gíralo en sentido contrario. Retira el pañal usado y limpia la zona trasera de igual forma que la zona delantera. Estira los laterales del nuevo pañal y coloca a la persona en la posición original. Jala el pañal y ajusta la parte frontal en el abdomen de la persona. Ajusta las cintas y pégalas en los laterales. Reajusta las cintas las veces que sean necesarias. Y para reforzar la higiene de la persona, utiliza protectores de cama Cotidian. Esperamos que estos consejos te sean de gran ayuda. Bueno, gracias Cotidian que nos dio este tutorial, pero me pareció muy práctico. Se los compartí porque fíjense, esta técnica y proceso de cambio del pañal es fundamental que sepamos los pasos, porque ¿no les pareció súper sencillo cambiar este pañal de esta forma con la técnica? Enrollar hacia adelante, de esa forma ya si hay orina o elementos ya quedan enrollados dentro del pañal, hacer la higiene superior, ponerlo de un costado del paciente, hacer la higiene posterior, enrollar el pañal viejo, acercándolo a la base, ya colocando el pañal nuevo, lo rotamos hacia el otro lado, higienizamos el otro lado, sacamos el pañal viejo, deslizamos el pañal nuevo y lo volvemos a la posición boca arriba y solamente después tenemos que armar el pañal. Si hubiera visto este tutorial cuando tuve que cambiar los pañales a mi hijo, me hubiese ido mucho más fácil. Que bueno, los hombres hacemos esas cosas como improvisando. Pero bueno, no sé si hay algunas preguntas o dudas sobre esto, pero me parece que... Hay un par ahí.
¿Hay pañales para personas de más de 100 kilos? Sí, hay pañales para todos. Hay pañales para todos. Los pañales a veces hay que pedirlos. Así como la ropa, hay ropas estandarizadas y después ropa especial, hay pañales especiales. ¿Cómo minimizar los movimientos al paciente si además del cambio de pañal se ensucia con las sábanas? Bueno, ahí lo que hay que hacer, siempre hay que tratar de colocar debajo del paciente que tiene estas características. Por ahí el paciente tiene una defecación líquida crónica, que siempre tiene defecación líquida. Hay que utilizar algunos protectores de cama, alguna salea, alguna toalla en esa zona. Y debajo de esa salea y de toalla, si hay alguna funda de colchón que sea impermeable, para que no traspase al colchón, porque si no es muy difícil de sostener. ¿Es conveniente usar apósitos además de pañal? No, no es necesario usar apósitos. No tendría por qué ser necesario. El pañal los pañales tienen un elemento dentro del algodón que tiene capacidad de captar líquido, muchísima capacidad. Si ustedes alguna vez vieron tirado en la ruta, en cualquier lado, al lado de un río, un pañal usado que toma humedad y se hincha, impresionante. La capacidad de absorción que tiene un pañal es impresionante. Así que no tiene ningún sentido poner una apósito. Bien. Y en el caso de que no haya salea y se ensucien las sábanas, ¿cuál sería la técnica ideal? Por acá habían dicho de poner otro pañal abajo. Bueno, están utilizando algo que no está preparado para eso. Está bien, ponen otro pañal abajo porque no tienen una salea o una toalla u otro elemento que los separe de la sábana. Es una técnica, pero digamos, si podemos usar los elementos correctos, mejor todavía. Valeria Belén nos dice que todas las técnicas que vimos se pueden usar en un hospital. Ella es estudiante de enfermería. Se puede usar en el hospital también, claro. Nosotros estamos abocados en Medicona a la internación domiciliaria, pero muchas de estas técnicas se pueden usar en el hospital tranquilamente. ¿Qué pasa cuando una persona tiene alergia al pañal, además de cambiar la marca? Bien. Primero hay que ver si hay una entidad dermatológica que se llama dermatitis del pañal. Y esa dermatitis del pañal en general no está asociada a una reacción alérgica a los elementos del pañal, sino está asociada a la irritación en la zona del pañal a la orina. En general es por contacto, por no cambiar el pañal frecuentemente y mantenerlo húmedo. Para evitar dermatitis del pañal, lo que tenemos que hacer es revisar el pañal continuamente, que cuando el paciente orina, cambiarlo. No tenerlo el pañal mucho tiempo con orina, porque eso genera irritación. Y el otro punto es no higienizarlo con desinfectantes, que eso también da dermatitis. Esas dos condiciones dan mucho más dermatitis que la posibilidad de hacer una reacción alérgica a los elementos propios del pañal. ¿Se puede dar? Se puede dar, pero estoy seguro que el 90% de la dermatitis del pañal se debe por estas dos causas: por mantener el pañal sucio con orina o por la utilización de desinfectantes. ¿Cuál es la diferencia de la higiene entre un hombre y una mujer? Bueno, ahí un poco en el video lo mostraban. Los genitales del hombre son externos, es mucho más sencillo porque se puede manipular, se retrae el prepucio y se higieniza en los pacientes que puedan retraer su prepucio. Igual siempre la higiene es desde arriba hacia atrás. ¿Para qué? Porque las infecciones urinarias en general se dan por gérmenes de vía digestiva, son gérmenes que viven alrededor del ano. Entonces, siempre de adelante hacia atrás. A las chicas se lo habrán explicado las mamás, y bueno, los hombres es igual, siempre de adelante hacia atrás. Con respecto a la higiene en la mujer, la zona es mucho más sensible, los genitales son internos, entonces lo que se limpia es la parte externa de los genitales, pero tienen una flora que vive en la vagina, y a veces
No recomiendo utilizar, como siempre, no recomiendo desinfectantes, siempre jabón, pero por ahí a veces hay que usar, de acuerdo al paciente, un jabón con un pH adecuado. Existen jabones líquidos que son excelentes para lavar la parte genital sin alterar la flora genital de la mujer. Esto es un tutorial, no voy a dar una marca como Lactacid, pero ese tipo de elementos se puede usar. Bien. Paciente con botón o sonda. A la hora de higienizar o de rotar, ¿se pausa el alimento? Sí, en el momento de la rotación, pausamos el alimento, lo rotamos y después seguimos alimentando. Perfecto. Si un paciente tiene dermatitis atópica, ¿afecta el uso del pañal? Y bueno, esto lo aclaramos hace un ratito. Las dermatitis se generan por esto, por el contacto por la orina o desinfectante. Y Perfecto. las dermatitis atópicas, que son las dermatitis alérgicas, el uso del pañal los perjudica, seguramente. Listo. Bueno, acá Hoy aprenderemos cómo cambiar un pañal. Espere, ya aprendí. Acá les paso, para que tengan todos, invitándolo a la 5ª capacitación que vamos a tener en Medihome, la que es presencial, la que se da en las zonas donde Medihome tiene las sucursales. Les pusimos acá las fechas y los lugares para que ustedes, que son de todo el país, vean cuál les queda más cercana y puedan anotarse la dirección y participar. Los temas principales son RCP y manejo de algunas situaciones de emergencia, pero principalmente vamos a aprender la técnica de RCP que salvan tantas vidas. Como verán, tenemos en Cava, en Córdoba, en Entre Ríos, particularmente la de Entre Ríos voy a ir personalmente yo a darla, en La Plata también, voy a estar ahí, va a haber charlas en Lomas, Mar de Ajó, Mar del Plata, en Rojas también voy a andar por ahí, en Saladillo, Salta, Zona Norte, San Justo, San Luis, Bransen, Mendoza y Bahía Blanca todavía no tienen definida el lugar, pero aquellos que son de Mendoza y Bahía Blanca se pueden comunicar con la sucursal que le van a pasar la fecha. Pero todas estas otras ya están concretadas. Así que los esperamos en la 5ª capacitación y que vamos a seguir disfrutando de este momento que estamos de formación continua. No sé si nos queda alguna preguntita más. Yo les voy contando sobre la capacitación que vi, hay algunas preguntas en RCP acá en La Plata. Vamos a hacer un turno a la mañana y un turno a la tarde para que quienes están trabajando en esos horarios puedan participar. Aún no hemos establecido los horarios, pero en estos días lo vamos a hacer, así que estén atentos y atentas que a la brevedad eso ya lo vamos a tener. En estas charlas se van a entregar certificaciones en mano. Por eso es importante que se inscriban previamente, ¿sí? Cada sucursal, ustedes busquen la sucursal más cercana de las localidades que ahí mostró Darío, o la localidad a la que pertenecen. Ellos tienen una planilla de prescripción que es online, es muy básica, la pueden completar desde el teléfono, desde cualquier dispositivo, desde la compu. Acá preguntan, perdóname que te corté, preguntan si la capacitación hay que abonarla o es gratuita. Todas las capacitaciones de Medihome son gratuitas, así que es así, siempre. Bien, perdón que te corté. Exactamente. A diferencia de estas virtuales, esta en RCP que va a ser presencial sí necesita una prescripción. Así que bueno, busquen este link, se anotan y listo. Vienen el día que corresponde según la localidad. Bien, buenísimo. No sé si hay, bueno, ya lo dijiste, acá estoy leyendo los chats, están preguntando si se darán los certificados, también se darán, y es preferentemente que inscribirse previamente, obviamente los espacios van a estar limitados, pero yo prefiero que esté explotado de gente, que estemos todos los que se quieran formar, siempre Medihome va a tener un lugar, y en este programa formal y de punto de acompañamiento
acompañamiento desde la Fundación Medihome. Todas las acciones son gratuitas en esto de responsabilidad social que tiene la empresa. Sí, les agradecemos también todos los temas que nos fueron compartiendo que les interesaría abordar. Les quiero decir que tomé nota de todos, así que nos sirven para las próximas capacitaciones. Quienes no vieron las anteriores, porque esta es la última que estamos dando en este formato, por lo menos en estos módulos este año, pueden acceder desde nuestro sitio de YouTube, Medihome. Van a YouTube, ponen Medihome y ahí pueden acceder no solamente a estas capacitaciones, sino a los videos tutoriales y otras charlas que hemos dado. De todas maneras, cuando reciban la certificación por mail, Carolina les va a poner el link para que puedan acceder directamente desde ahí. Gracias por los comentarios, muy buenos comentarios. Bien, los comentarios son hermosos, esa energía, esa buena onda que nos tira, y seguramente ustedes fueron replicadores de invitar gente, porque cada vez fuimos creciendo en cantidad de participaciones, y bueno, eso nos estimula a nosotros a mejorarnos, a aumentar el desafío, a seguir avanzando, y con el acompañamiento que tenemos de todos ustedes, la verdad que es un lujo total. Una hermosa audiencia, participa, pregunta, están atentos. La verdad que es muy importante desde ese punto de vista. Sí, alguien puso en el chat qué gran trabajo que hacemos y la verdad es que hacen un trabajo enorme, así que nos parece re importante también poder, ¿no?, como sumar herramientas a ese gran trabajo que hacen todos los días. Y yo desde lo personal y como médico siempre destaqué el que está al lado del paciente, y justo, a ver, el lema de la empresa es vamos a estar a tu lado, porque muchas veces los médicos capitalizamos los resultados de los tratamientos, y el que verdaderamente está al lado, cuidándolo, brindándole amor, bañándolo, alimentándolo, son todos gestos de amor estos que estoy describiendo. Sinceramente es el cuidador, es el enfermero, y esa posibilidad de acompañar a la persona durante una enfermedad o durante su vejez es un acto de altruismo muy digno de destacar. Sinceramente, el sentimiento que me alberga es admiración. Yo admiro profundamente a aquellas personas, a todos ustedes que se dedican y hacen esto. Eso desde lo personal. Y desde el rol de la empresa, agradecerles que se quieran capacitar, que brinden este amor y esta vuelta de rosca más de la asistencia a nuestros pacientes o a sus familias, y que quieran participar y se quieran formar. A nosotros nos hace más grandes como personas. Las manifestaciones de amor y agradecimiento de los chats son bárbaros. No sé, Ailén, ¿qué te parece? Yo, que soy un tipo sin sentimientos, me están haciendo tener alguno. Están ablandando. Me imagino vos que sos más sensible. Yo sí. La verdad es que es eso, el feedback es muy importante, porque cuando uno no planifica, arma estas capacitaciones, uno está pensando, ¿llegará? ¿No llegará? ¿Le servirá? Obviamente lo hacemos con mucho amor y dedicación, pero bueno, es súper importante el feedback de ustedes, la buena onda, la predisposición, estar atentos, como dijo Dari también, compartirlo, porque por ahí, bueno, nosotros no tenemos llegada y ustedes sí, y eso también suma un montón, y desde ya eso, agradecerles el trabajo que hacen todos los días, ¿no? Que es la base. Ahí nos agradecían por incorporar al interior también, nos decía una participante, gracias por incorporar. La verdad que era uno de los objetivos primarios de esta capacitación, hacerlas de esta forma, para que lleguemos a todos lados. Medihome llega a la asistencia, tiene pacientes, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Entonces, necesitábamos que la capacitación llegue a esos mismos lugares. En el diseño de este formato de capacitación tenía ese objetivo, que sea bien federal y que podamos participar absolutamente todos. Y bueno, estamos muy orgullosos de que ese objetivo se haya podido lograr. Bien, Ailén, si te parece, nosotros dejamos conectado
El chat. el